Buen día, nosotros somos la firma número uno. Nuestro grupo está conformado por Álvaro Quitián Quintero, Rolando Barón y quien les habla, Iván Varello. Vamos a hacer el análisis financiero del primer año sobre el estado de resultados, el balance general y el flujo de caja. De acuerdo a los resultados del trimestre 9 al trimestre 10, el análisis financiero que se hace es teniendo en cuenta los activos corrientes totales, ya que en el trimestre 9 los activos corrientes totales fueron un total de 96.327.200 y en el trimestre 10 fueron 110.055.200. Estos teniendo en cuenta la materia de prima y el producto terminado que se empleó durante esos trimestres. Bueno, en el estado de resultados, el trimestre 9, el total de gastos operativos fue un total de 60.397.900 y en el trimestre 10 fue un total de 64.773.400. Todo esto teniendo en cuenta también las ventas netas, ya que en el trimestre 9 fueron 62.216.000 y en el trimestre 10 81.096.000 pesos. Esto quiere decir que han aumentado de tal manera ya que lo que se ha invertido en los gastos administrativos y en las ventas ha generado buenos resultados. Otro también que se evidencia son los gastos de almacén y almacenamiento. En el trimestre 9 fueron 4.584.600 y en el trimestre 10 3.618.600. Se nota una diferencia. En el estado de resultados también a dar a conocer es la utilidad neta después del impuesto, ya que en el trimestre 9 fueron 143.000 y en el trimestre 10 fueron 7.433.800. Esto quiere decir que las ventas han aumentado y se ha llevado un buen proceso en el estado de resultados como tal, según estos trimestres. De acuerdo al flujo de caja trimestral, en el trimestre 9 el total de efectivos disponibles fueron 70.209.900 y en el trimestre 10 68.088.400, teniendo en cuenta que aquí se está haciendo un análisis en la colecta de cuentas por cobrar, las acciones de bonos y ventas y el efectivo existente de inicio trimestral. También en el flujo de caja nos damos cuenta que el total de egresos de efectivo en el trimestre 9 fueron 793.439 y en el trimestre 10 fueron 626.432, notándose una diferencia en el cual el trimestre 10 bajó el total de egresos de efectivo, teniendo en cuenta también el saldo neto de caja, que es en el trimestre 9, 9.134.000 y en el trimestre 10, 5.445.200. Esto se nota una variación del trimestre 9 al trimestre 10 de acuerdo a los ingresos en efectivo y los egresos, para un total del saldo neto de caja, como lo acabé de mencionar. Ahora vamos a revisar la fluctuación entre el trimestre 10 y el trimestre 11, donde los activos totales nos sumaron en el trimestre 10 110.055.200, pero hubo una disminución en el trimestre 11 de 107.670.200. Esto se da porque no quedó inventario de producto terminado y adicional no quedó efectivo. Entonces se aumentaron las cuentas por cobrar, pero al no haber efectivo entonces disminuyó el activo total. También podemos apreciar que hubo un aumento en el capital total de accionistas, pasó de 177.721.800 en el trimestre 10 a 183.759.600, lo que genera es una utilidad en las acciones de la empresa. Ahora podemos observar en el balance general una fluctuación en los total de pasivos, dado que para el trimestre 10 eran de 54.933.800 y hubo una disminución de 48.311.100. Aunque el total de pasivos corrientes hubo un aumento por las cuentas por pagar de los proveedores, en los deudas a largo plazo hubo una disminución favorable para la empresa. Para el estado de resultados, del trimestre 10 al trimestre 11, en los gastos operativos hubo un aumento de
casi 6 millones de pesos. Pasamos de 64.773.400 a 70.415.200. Esto se da por el aumento de mano de obra y de materia prima. En las ventas netas para el trimestre 11 sí hubo una disminución por falta de producto terminado para poder vender. Se pasó el trimestre 10 de vender 81.096.000 a 78.028.000 en el trimestre 11. También hubo una disminución en la utilidad operativa, donde se pasó de 16.322.600 en el trimestre 10 a 7.612.800 pesos. Y esto generó la caída de la firma en el juego. En el flujo de caja podemos observar una fluctuación, un aumento del trimestre 10 al trimestre 11 de 68.088.400 a 79.857.200, un aumento de más de 11 millones de pesos. Esto se da aunque el efectivo inicial del trimestre está en cero en el trimestre 11, hubo un aumento en la colecta de cuentas por cobrar. En los egresos de efectivo se pasó del trimestre 10 de 625.432 pesos a 959.340. Eso quiere decir que el aumento se da por la materia prima comprada para las ventas y también la mano de obra. En el análisis del trimestre 11 y el trimestre 12, en el total de activos corrientes se ve una disminución básicamente por el flujo de materia prima. En este caso, pues la materia prima quedó en ceros, entonces no se tiene un costo de mantenimiento en inventario. Entonces eso nos disminuye un poco en los activos corrientes. En los activos totales nos aumenta sí un poco debido a que como se hace una ampliación de planta, pues se va a tener un costo de mantenimiento de planta y equipo más elevado, entonces por consiguiente pues se eleva un poco el mantenimiento de estas plantas. En el total de pasivos se evidencia un incremento también por las cuentas por pagar, básicamente por lo mismo que se hace la ampliación, entonces se adquiere una deuda y pues por consiguiente pues se aumenta también el pasivo, aunque sí se ve una disminución en los bonos, en la emisión de bonos, entonces ya se va reduciendo y se va cancelando esa cuenta. En el análisis del estado de resultados del trimestre 11 al trimestre 12 se ve un incremento en las utilidades, básicamente porque se le hizo un incremento al precio del producto terminado. Entonces se puede evidenciar que se hubo un incremento de 7.612.000 a 9.665.000 en la utilidad operativa y una utilidad neta después de impuestos del trimestre 11 de 3.149.800 a 4.030.200, por los que le comentaba, porque se le hizo un incremento al precio del producto terminado, entonces tuvimos una mayor ganancia por ese sentido. En el análisis de flujo de caja del trimestre 11 al trimestre 12 se ve una disminución muy bajita, como de 1 millón, en el total disponible de 79.857.200 en el trimestre 11 a 78.890.400 al trimestre 12. Esto se ve reflejado por una baja de ventas, por no pronosticar bien la producción. Se ve un aumento, una disminución en el egreso de efectivo del trimestre 11 al trimestre 12 de 959.340 a 881.958. ¿Esto por qué? Porque se hace una planificación y se planifica mejor la compra de materia prima, disminuyendo bastante el costo de esta materia prima, y también pues como la planificación de venta, la compra de planta pues tiene un porcentaje de compra en el trimestre 9 del trimestre 11 al trimestre 12, entonces en el trimestre 11 se paga un porcentaje más alto y en el trimestre 12 un porcentaje más bajo, y en eso refleja también el egreso de efectivo. Ese fue nuestro análisis financiero del primer año de nuestra empresa. Muchas gracias.